Profe, no se escucha. Ingeniero tiene el micrófono apagado, creo. De hecho lo tiene encendido, pero no le escuchamos. No se escucha. ¿Aló, aló? Ya, profe, ya le escucho. Ahora sí, ingeniero. Estaba rara la cosa. Sí, profe. Bueno, siendo las 10:14 de la mañana del día 11 de agosto, vamos a proceder a ver, digamos, de las primeras herramientas que se desarrollaron para la exploración petrolera por allá hacia los años 20 del siglo pasado, que son la herramienta de registros de resistividad, que junto con el SP y estos registros de resistividad fueron los primeros desarrollados por los hermanos Schlumberger. Repito, en los años 20 va a cumplir 100 años los registros como herramientas que vinieron a resolver la segunda crisis petrolera que se presentó o se ha venido presentando. En el momento se han presentado 7 crisis petroleras, digámoslo así, y llamamos crisis es cuando se dice se acabó el petróleo, ¿sí? Entonces ya el petróleo como un recurso natural no renovable, pues ha tenido 7 crisis. Una a finales del siglo antepasado, cuando vino el desarrollo de la era del automóvil, o sea, lo que fue la combustión interna con el ciclo de Carnot y que Ford desarrolló el automóvil. Pues vino una crisis porque la cantidad de petróleo que se producía en el momento no era suficiente para abastecer la demanda en ese momento, de la cantidad de carros que empezaron a aparecer. Entonces ya con el vehículo o el automóvil, el petróleo no daba abasto. Esa primera crisis se resolvió en 1901 con el desarrollo del taladro convencional. Pues antes de 1901, ustedes saben, ya vieron perforación. Se perforaba era por percusión. Entonces ya con la broca y la tubería hueca, el uso del lodo, la mesa rotaria, la Kelly, la Swivel, bueno, lo que conocemos como taladros convencionales, permitieron de que la industria petrolera avanzara a mayores profundidades y se obtuvieran nuevos descubrimientos de hidrocarburos e incluso yacimientos mucho más grandes que los someros que se han descubierto bajo el método de percusión, porque por percusión máximo se llegaba a 600 pies, imagínense, 600 pies, 200 metros de profundidad, era la máxima profundidad que se lograba. Entonces podemos decir que la cantidad de crudo era muy incipiente y de la misma manera, pues, el carbón, que era el energético más importante en ese momento desde la primera revolución industrial, pues era el rey de los energéticos, y el petróleo pues hasta ahora asomaba como lo es hoy la energía solar o la energía eólica, ¿sí? Lo que llamamos energías renovables. Hasta ahora se estaba posesionando el petróleo, pero ya con el taladro convencional, pues esa vaina fue una disparada grandísima en cuanto a descubrimientos de nuevos yacimientos, y eso llevó también a la caída del precio del barril por debajo de $1. O sea, se generó fue una sobreoferta de crudo. Pero luego vino la Primera Guerra Mundial
y con la Primera Guerra Mundial pues vino un uso masivo del petróleo. Aparecieron también la aviación apareció simultáneamente hacia finales de la segunda década del siglo pasado, o sea, hacia 1918, 1919. Entonces, con la era de la aviación, el desmonte también del motor a vapor y empezar a utilizar ya la combustión interna y no solamente la gasolina, sino el diésel. Entonces, eso lleva a otra crisis. La otra crisis se dio hacia los años 20. Esa fue la segunda crisis del petróleo, que también otra vez con el cuentico de que el petróleo se acabó y que obviamente la demanda era mayor que la oferta. Entonces vino los registros eléctricos. O sea, una tecnología como los registros eléctricos permitió identificar las formaciones productoras, o sea, lo que llamamos nosotros los prospectos petrolíferos. Pudo ya en el pozo identificarse cuál de las formaciones tenía petróleo, y entonces esto mejoró ostensiblemente el completamiento en los pozos y saber en dónde estaba el crudo, porque antes se perforaba y era esperar que el pozo se viniera en forma natural, o sea, flujo natural. Prácticamente se provocaba en un reventón y el pozo luego se controlaba y se ponía a producir. Ya con los registros pues se puede controlar el pozo porque se puede revestir con tubería y acero y cemento, y posteriormente el registro identifica detrás del tubo y el cemento cuál es la formación que tiene crudo. Obviamente el registro, como todos sabemos, se corre antes de revestir, cuando el pozo pues se ha perforado y se tiene controlado con lodo. Entonces se baja la herramienta, como ya lo vimos al principio, y se identifica la zona productora y luego se reviste el pozo y después pues se cañonea, y a la par con los registros de pozos, estos registros, el SP y los de resistividad, pues apareció el cañoneo, que antiguamente pues eran unos huevitos que eran unas balas que se disparaban contra la pared del pozo y le hacía los agujeros a la tubería y al cemento para conectar la formación o el yacimiento con el pozo. También eran cañoneos muy incipientes. Hoy en día esa tecnología está muy avanzada. Pero repito, aparición de los registros y el cañoneo en los años 20 resuelve esa segunda crisis petrolera. Ya que le estoy hablando de esas crisis, la tercera crisis se da también después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues el uso también del petróleo fue mayúsculo. La parte, digamos, de demanda por parte de Estados Unidos se disparó también en forma exponencial. Estados Unidos pasó a ser de exportador de crudo, que lo fue hasta la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser importador de petróleo. Entonces aparece otra crisis, obviamente, petrolera, porque imagínense, Estados Unidos pasa a ser importador de petróleo. Eso genera también una disparada de precios, berracamente. Y aparece una tecnología que resuelve la crisis, y fue la sísmica. El uso de la sísmica con explosivos pues permitió darle, digamos, hacerle una radiografía al subsuelo y poder identificar las trampas petrolíferas, porque antes de la sísmica pues la industria perforaba era donde había manaderos de crudo. Solo donde habían resumaderos o manaderos naturales era donde se perforaba. O sea que el indicio de la existencia de hidrocarburos era el manadero. ¿Eso qué significa? Que donde no habían manaderos no se perforaba. Entonces la aparición de la sísmica y posteriormente, unos 2 años después, hacia el 1947, aparece el fracturamiento hidráulico.
Entonces ahí también aparecieron dos tecnologías de punta, como ese fracturamiento hidráulico para estimular los pozos antiguos, los pozos viejos, los pozos que ya se estaban agotando, y apareció pues la sísmica, que fue algo revolucionario. Obviamente en sus inicios fue la sísmica 2D, pero eso llevó a que la incertidumbre en la búsqueda de hidrocarburos disminuyera ostensiblemente, y también aparece, gracias a esas tecnologías, se da el descubrimiento de los yacimientos petroleros más grandes del mundo. Eso fue gracias a la sísmica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los yacimientos estaban en sitios donde no habían ni resumaderos ni nada, sino desiertos. No habían tampoco colinas o montañas que más o menos indicaran la configuración del subsuelo, porque normalmente lo que ocurre arriba, o mejor, lo que pasa abajo se refleja arriba. Entonces, cuando existen pliegues que se generan por los movimientos tectónicos o choques convergentes, o fallamientos, lo que ocurre abajo con las formaciones y que cambia la forma y genera las estructuras, pues lógicamente se ve reflejado en superficie. Pero en los sitios planos, como el Sahara, por ejemplo, y la misma península arábiga, pues allá no hay cordilleras, todo es plano, arenoso, y difícilmente pues podía sospecharse que hubiera hidrocarburos en ciertos sitios. Solamente se han descubierto algunos yacimientos pues muy incipientes, pero el gran yacimiento como el Jawar se descubre también por ahí hacia 1947, 48, y fue con el uso de estas tecnologías. Y claro, el Jawar es el yacimiento más grande del mundo, que se estima que tiene 100.000 millones de barriles de reservas. El segundo es el Cantarell, que en México, en el Golfo de México, que tiene 20.000 millones de barriles. O sea que la diferencia entre 20.000 y 100.000 es bastante grande. Imagínense, Howard es hablar de más de 20 cañolimones en uno solo. Entonces, eso es gracias a estas tecnologías de punta. Entonces, ahí ya estamos hablando de 3 crisis petroleras. La cuarta crisis se da en los años 70, a finales de los 60 y principios de los 70, con lo que se llamó la nacionalización del petróleo, donde las multinacionales fueron expulsadas del Medio Oriente, pues los países de la OPEP nacionalizaron el petróleo, y prácticamente lo que llamamos las grandes multinacionales o las 7 hermanas, pues perdieron el control de las reservas y dejaron de ser los mayores productores de petróleo del mundo. Fuera de eso, Estados Unidos sufre, Estados Unidos e Inglaterra y prácticamente Europa, casi todo el occidente, sufrieron el embargo petrolero mundial de 1973. Esta es considerada la crisis petrolera más abrupta. La más grande de todas las crisis ocurre en la década de los 70, porque a la par con la nacionalización del petróleo y el embargo petrolero mundial por parte de los países árabes, pues la producción de Estados Unidos empezó a declinar. O sea, hacia 1970, Estados Unidos, su producción llegó ahí a su pico. El pico de la producción de Estados Unidos fue en 1970. Llamémoslo el primer pico, ¿no? Porque ahorita pues viene en un proceso de aumento de la producción, ¿sí? Viene un crecimiento de la producción que ya alcanzó y superó ese pico de los años 70. Hoy Estados Unidos produce crudo, hablando de petróleo crudo como tal, sin incluir los condensados, por el orden de los 12 millones y medio de barriles. De por sí hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, y el pico más alto lo había obtenido en 1970, que llegó como a 10 millones y medio de barriles día, casi 11. Y esa producción, repito, empezó a declinar en los años 70,
y Estados Unidos alcanzó a bajar a un nivel de 6 millones y medio de barriles diarios hacia el 2005. Ya con el fracking y el recobro mejorado que se dio, su implementación masiva, gracias a que el precio del petróleo en el 2005 superó los $50 el barril, entonces Estados Unidos recupera nuevamente su producción, su nivel ascendente de producción. Esto se da, repito, gracias a la aparición de otra tecnología, o mejor, la unión de varias tecnologías que ya habían aparecido, pero que se empezaron a aplicar a la roca generadora, que es lo que conocemos como fracking. Bueno, ¿cómo se resuelve la crisis de los años 70? Pues con el offshore, ¿sí? La industria petrolera, lógicamente, pues, disculpen, al ser expulsados de las áreas continentales por parte de los países de la OPEC, entonces estas multinacionales no tuvieron más opción sino meterse al mar. Y pues en el mar, en aguas, digamos, internacionales, donde nadie es dueño, pues ahí no tiene nadie quien los expulse. Y en lo que son aguas continentales, o sea, la parte cerca a las costas, como fue el Golfo de México, pues se mete Estados Unidos al Golfo de México, y toda esa perforación offshore se da hacia los años 70, se descubren los grandes yacimientos del Mar del Norte a finales de los 70, etc. Y eso resolvió esa crisis. Entonces ahí ya vamos por la cuarta crisis. La quinta crisis se da a mediados de los años 80. ¿Sí? Otra crisis petrolera que llevó a la perestroika, porque en ese momento Rusia, o la Unión Soviética, en ese momento la Unión Soviética, junto con Arabia Saudita, eran los mayores productores de petróleo del mundo. Vino una crisis bastante grande, liderada más por Estados Unidos, impulsada por Estados Unidos, con lo que se llaman los países de la Liga Árabe, y eso hace que la Unión Soviética se quiebre y genere la perestroika. Pero los rusos y también el Instituto Francés del Petróleo desarrollaron una tecnología que se llamó turbodrill, que es lo que hoy se llama motor de fondo. Y en Estados Unidos, pues en su avance de seguir buscando petróleo en aguas más profundas, en el offshore, entonces tuvieron la necesidad de mejorar la perforación, porque el taladro convencional, pues, lograr perforar en aguas profundas no era posible. Entonces se desarrolla en 1983 el famoso top drive, que hoy todos los taladros pues son top drive, inclusive aquí en Colombia para descubrir Cusiana, pues BP fue la primera empresa en traer el primer taladro con top drive, y con eso se descubre Cusiana, porque aquí los taladros convencionales no pasaban de 10.000, 11.000, máximo 12.000 pies. Y pues Cusiana estaba a más de 14.000 pies. Entonces, estos avances tecnológicos del top drive y la perforación horizontal lograron superar esa otra crisis petrolera. Perdón, entonces ya estamos hablando de 6 crisis. La séptima crisis se da en los años 2004, 2005, cuando ya se dice que el petróleo convencional también llegó a su pico. Estados Unidos llegó a un factor de recobro del 60%. Ya lograr aumentar ese factor de recobro es muy costoso. El barril sale a más de $50. Lograr pues sacarle más al yacimiento y aumentar el factor de recobro por encima del 60%. Y lógicamente pues eso llevó por un lado a la comercialización del crudo pesado, que ya pues había muchos descubrimientos
pero no cerrada financieramente. Antes de los años 2004, 2005, el petróleo pesado era considerado no convencional. O sea, yacimientos como Rubiales, Castilla, Chichimene, esos eran no convencionales. Y ya existían, porque Chichimene se descubrió en el 69, Castilla se descubrió por ahí en el 76, 78. Rubiales se descubrió en el 82. O sea, eran yacimientos que ya existían, pero producían muy poco por ahí para, no para comercializarlo en la industria como tal. Ese crudo no se refinaba. Se utilizaba, por ejemplo, el de Castilla para producir asfaltos ahí en la planta de Apiay. El de Rubiales lo sacaban para algunas calderas en Bogotá, también para regar en carretera, pero no para refinar ni menos para comercializar en el mercado mundial. Entonces, esa caída de la producción de crudo convencional, pues lógicamente llevó a que el crudo pesado pues, pasara a ser comercial y dejó de ser no convencional. Y esa escasez de los años 2004, 2005, pues llevó a que el precio del petróleo superara la barrera de los $50. Ya con el crudo por encima de los $50, pues no solo los crudos pesados se volvieron convencionales y eran rentables explotarlos, sino que ya se pudo entonces utilizar dos tecnologías que ya existían, como el caso de la perforación horizontal y la estimulación hidráulica, juntarse en esas dos tecnologías y aplicársela a las rocas generadoras, y eso es lo que hoy conocemos como fracking, ¿sí? El fracking ya es la implementación de dos tecnologías antiguas a otro tipo de roca o a otro tipo de formación, que es la roca generadora, y eso lleva a resolver la séptima crisis petrolera. Entonces, bueno, ahí a ustedes les he hecho un recuento de todas las crisis que se han generado desde que apareció el petróleo como energético, y que lógicamente eso lo lleva a ustedes también a poder, digamos, concluir que el petróleo durará por muchos años, por muchos. Yo le pongo que será por lo menos por unos 50 años. Ustedes se jubilarán, ingenieros de petróleo jubilados de la industria, y sus hijos les podrán estudiar petróleo y también saldrán jubilados, y el petróleo seguirá siendo un recurso energético muy importante. ¿Por qué? Porque el petróleo es, primero, un energético que tiene una concentración de energía por unidad de masa 8 o 10 veces por encima de cualquier otro energético, y las otras energías alternativas, además de ser ineficientes, son muy costosas, por lo cual el petróleo seguirá siendo el rey junto con el gas. Pues el petróleo y el gas representan hoy en día, el petróleo el 33% de la energía que consume el hombre, el gas el 24%, entonces estamos hablando de que el 57% de la energía son los hidrocarburos. Entonces, por eso no se preocupen, que eso de la transición energética no ocurrirá, ¿sí? Siempre que hay una crisis se habla de lo mismo, de que vendrán otras energías, y aparece una tecnología de punta, resuelve la crisis, y las energías alternativas o renovables se quedan ahí haciendo cola y esperando, porque difícilmente pues, van a entrar al mercado. Entrarán, pero entran en una forma muy incipiente, y más que entrar como energías, digamos, que llaman ahorita energías para reemplazar a otros energéticos como el petróleo o el carbón, con el cuento de que vamos a descarbonizar el mundo y a ir a una economía verde. Ese es el cuento de muchos. Pues esas películas ya se vivieron en las crisis anteriores, ¿sí? En los años 70, pues eso llevó al desarrollo de la energía nuclear, ¿sí? Y la energía nuclear, pues,
empezó a tener una participación en la canasta energética, pero dése cuenta que la energía nuclear, de la que en los años 70, y yo ya había nacido y estaba pues estudiando en el colegio, y a uno en el colegio le enseñaban, ¿no?, que lo que viene es la energía nuclear y que para el año 2000 el 80% de la energía mundial será la energía nuclear. Y sí, Francia alcanzó a dispararla bastante, de tal forma de que el 70% de la energía eléctrica que consume Francia es producida en plantas de energía nuclear. Lo mismo la impulsó Japón y la impulsó Estados Unidos y muchos países, hasta mismo Argentina montó también planta de energía nuclear. Pero si usted hoy revisa la canasta energética mundial, la energía nuclear inclusive no alcanza a superar la producción de energía hidroeléctrica. Yo debo tener esas estadísticas por aquí para que ustedes la vean. Ah, bueno, aquí hay un documento este es un documento de la OPEC que lo está revisando, pero yo creo que tengo por aquí uno más importante. Voy a ver si lo tengo por acá, de las estadísticas de la BP. Voy a ver si lo tengo por aquí. Estadística de la BP de este año. Estadística BP 2020, aquí están. El reporte de la BP, que fue publicado ahorita en junio, 69ª edición. Vamos a mirar a ver cómo está aquí la canasta energética, cómo está distribuida rápidamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, si sumamos petróleo más gas, que está en rojo, más carbón, imagínense, esos son fósiles. Bueno, aquí está dado en una escala por energía, la cantidad de energía en exajulios, pero miremoslo aquí, que aquí sí están proporciones. Entonces, por ejemplo, el petróleo en la canasta energética representa como el 33% de la energía que se consume. Es el mayor energético consumido por el hombre. Luego sigue el carbón con un 27% de participación en la canasta energética, y luego el gas con un 24%. ¿Sí? Entonces, si miramos, la sumamos, 33 más 24 nos dio 57, más 27, imagínense, eso da como 84%. ¿Sí? O sea, compañeros, el 84% de la energía mundial es fósil. ¿Sí? Ahora vamos a la energía nuclear, que apareció como la panacea y la que iba a hacer la transición energética en la crisis de los años 70, que aparece. La energía nuclear es la rayita naranja clarito, esta. Miren, de todos los energéticos, inclusive, no solamente está superada la energía nuclear por la energía hidroeléctrica, sino ya la superaron las renovables. ¿Sí? Entonces, una energía que en los años 70, repito, apareció como que iba a reemplazar el petróleo y todo ese cuento, eso no se dio. ¿Sí? Ahora, mirando esta gráfica, si usted se viene, esto arranca desde el 94, pero si usted se viene desde hace 200 años hacia acá, pues el petróleo cuando apareció así como las renovables por aquí, un hilito chiquitico, ¿sí? Y fue aumentando y fue aumentando y fue aumentando hasta que se posesionó hacia los años 30 del siglo pasado
como el energético más importante. Otra cosa que usted puede notar es que el carbón, que viene usándose, imagínense, desde hace muchísimos años, el carbón tiene, no, desde antes de la primera revolución industrial ya se usaba el carbón. El carbón inclusive fue usado por allá en la edad de hierro y en la edad de bronce y todas esas, hace más de 1500 años ya se utilizaba el carbón. Y usted mira la franja del uso del carbón, la franja del uso del carbón sigue usándose cada vez más carbón. ¿Sí? Lo mismo, la biomasa, pues que arrancó el hombre utilizando la leña por allá antes de Cristo. Lógicamente esa biomasa sigue utilizándose, ¿sí? Sigue utilizándose y sigue utilizando. Lo que pasa es que lo que ocurre es que otros energéticos aparecen con mayor uso y lógicamente pues la franja se hace pequeña, pero el aumento o el consumo, por ejemplo, de biomasa, que no lo tenemos aquí, pero aparece dentro de los renovables, la biomasa, pues viene, el hombre sigue consumiendo y cada vez consume más leña o más biomasa, más que leña en madera, de que cocinar con leña es lo que es el bagazo, lo que es el tamo de arroz, que eso por ejemplo utilizan las cementeras, muchas calderas utilizan todavía biomasa. Entonces esos energéticos no ve uno en estas gráficas, no ve una transición, o sea, lo que les decía, que llegó una energía y sacó del mercado a la otra y se posesionó esa y la otra desapareció. No, ninguno de los energéticos que el hombre ha venido utilizando ha desaparecido. Al contrario, todos van aumentando su consumo. ¿Y eso a qué se debe? A que lo que viene creciendo exponencialmente es la población. Y al crecer la población y el desarrollo industrial del hombre, pues viene aumentando exponencialmente el consumo de energía. Entonces, ¿qué pasa con las energías que ya están? No son capaces de satisfacer esa demanda. Entonces, aparecen energías alternativas que van a complementar, ¿sí? Van a complementar, van a llegar, valga la redundancia, a satisfacer una demanda insatisfecha. ¿Sí? Pero no van a llegar a desplazar a otro energético, que eso es muy complicado. El petróleo, digamos así, desaparecerá cuando se acabe el petróleo, porque de todas formas pues es una energía no renovable. Entonces llegará un momento en que se acabe, o que el hombre ya no tenga más cómo avanzar tecnológicamente para buscar más petróleo. O sea, hoy en día, incluso hoy en día, el 60% de la energía que se produce en el mundo viene del fondo marino. ¿Sí? Brasil, el 100% de su petróleo es del fondo marino. En Estados Unidos, el 70% del petróleo es del fondo marino. En el Mar del Norte, lo que es Noruega, Inglaterra, todo es del fondo marino. En África, lo que es Congo, Nigeria, todo eso es del fondo marino. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya son, digamos, otras fronteras petrolíferas. Entonces, el hombre ya está yendo ya fue a Alaska, ya está yendo al Ártico, al Polo Norte, y cada vez irá a zonas más alejadas, lógicamente con precios por barril más costosos. Pero mientras que el hombre tenga la posibilidad de mejorar el factor de recobro y de poder hacer exploración en sitios que antes eran muy agrestes y difíciles, pues lógicamente el petróleo seguirá en su consumo y seguirá creciendo. Puede ser que aparezca otro energético que proporcionalmente supere al petróleo en esta gráfica. O sea, que se consuma más que el petróleo, pero eso no significa que el petróleo desaparezca. ¿Sí? Pasará como un segundo energético, como lo es hoy el carbón o como lo es hoy el gas. Y lo que se estima con base al fracking, porque el 90% de lo que se produce
en las rocas generadoras es gas, es que el que va a pasar muy pronto a ser el primer energético va a ser el gas natural. El petróleo pasará a segundo plano, ¿sí? Y lógicamente el carbón pasará al tercer plano. Y miremos el comportamiento de las curvas acá. ¿Ve? Estas curvas es la participación en la canasta energética de cada uno de estos energéticos. Y vemos cómo en el año 95, 96 hasta el 99, el petróleo representaba cerca del 40% de la energía mundial. Y esa participación ha venido bajando. Ha venido bajando su participación en la canasta energética. Pero no ha venido bajando su producción. Su producción sigue creciendo. Lo que sucede es que la demanda de energía crece más rápido que como crece la producción de petróleo. Crece más rápido. Y hay otros energéticos que crecen más rápido que el petróleo, como es el gas. Entonces se cuenta que el carbón también viene aumentando el carbón. Se cuenta cómo el carbón viene aumentando su producción, ¿sí? Con respecto hacia la década de los 90, se produce hoy mucho más carbón, pero aquí en la curva su participación viene bajando, ¿sí? Viene bajando su participación, o sea, por allá en el año 2010, el carbón tuvo una participación de más del 30% en la canasta energética, hoy está en el 27%. Y démonos cuenta cómo el que viene creciendo es el gas natural. Y el gas viene creciendo en su participación. Ya se va a alcanzar al carbón. Yo creo que en esta década pasará el carbón y pasará el petróleo, ¿sí? Y hacia la década de los 30, el energético más importante será el gas natural. Obvio que las energías alternativas, que llamamos renovables, viene creciendo, pero esto es la suma de la biomasa, la suma de la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, o sea, todas las alternativas sumadas vienen ahí creciendo, ¿sí? Y con una pendiente más alta, que ya se pasó a la energía nuclear y se pasará muy pronto a la energía hidroeléctrica. Dese cuenta que la hidroeléctrica, su participación se ha mantenido constante, pero aunque en Colombia la energía eléctrica representa el 68% de la energía hidroeléctrica, representa el 68% de la energía eléctrica que consumimos nosotros, en el mundo eso no se da. Colombia es una de las excepciones en generación de energía hidroeléctrica. Y la región de América Latina también somos grandes productores de energía hidroeléctrica porque tenemos ríos y cordilleras, que es algo fundamental para esto. Pero eso solo se da en América Latina y en especial en Colombia. Pero la energía hidroeléctrica pues, no es que venga creciendo al mismo ritmo de las otras, pero ahí se mantiene, ¿sí? Entonces, al aumentar esta franja total de energía que se consume en el mundo, pues lógicamente su participación de estas energías que no crecen al mismo ritmo que el consumo mundial de energía, pues van quedando rezagadas, pero eso no significa que desaparezca, ¿sí? Entonces, dense en cuenta cómo, por ejemplo, aquí vemos una crisis, aquí está la crisis de 2004 hasta el 2008, vino una caída en la demanda de energía, y esta crisis del 2008, que sería aquí en este pico que cayó, cayeron todas las energías. Cayó el petróleo, cayó el gas, cayó el carbón, cayeron todas. Y esa es la crisis financiera de Estados Unidos, que también tuvo efecto dominó en Europa. Y eso se va a ver ahorita, la gráfica, cuando veamos esta gráfica el año entrante sobre el consumo de energía en el mundo, pues lógicamente aquí va a caer, va a tener una caída abrupta debido a la pandemia, ¿sí? Entonces vamos a mirar el consumo energético por energías. Por ejemplo, dése cuenta que aquí con los mismos colores que ya tenemos de simbología de aquí arriba, la energía hidroeléctrica está en azul y veremos aquí estas barras y vemos que la región de Sur y Centroamérica
es de las que más consume energía hidroeléctrica, ¿sí? Obviamente, pues el primer energético en esta región es el petróleo, pero luego sigue la energía hidroeléctrica y luego el gas, ¿ya? Muy poco en energía, digamos, energía nuclear es esta, muy poco. Y las energías renovables son estas de un color naranja oscuro. Entonces, ahí nosotros ya estamos incursionando en las renovables. Nuclear, por ahí Brasil y Argentina, ¿no? Muy poco. Carbón, muy poco carbón, que es este color lila, es muy poco el carbón que nosotros utilizamos. ¿Quiénes son los que consumen más carbón en el mundo? Los asiáticos. ¿Sí? Los asiáticos consumen más carbón que petróleo. El petróleo es el segundo energético en Asia, después del carbón. Y luego el gas natural. ¿Sí? También tienen energía hidroeléctrica por allá en China, bastante. Y lógicamente, pues el mayor generador de energía, digamos, renovable en el mundo, pues es China. Para que ustedes lo sepan, porque muchos no lo saben. China es el mayor generador de energía en el, renovable en el mundo. No es ni Europa o los países escandinavos o Estados Unidos, no. El mayor, mejor dicho, el 60% de la energía renovable del planeta lo produce China. Pero esa energía renovable en China no representa sino el 6% de su energía. O sea, es el mayor generador de energía renovable, tanto solar como eólica, en el planeta. Y esa energía pues es subsidiada. China es el mayor subsidiador de la energía renovable por parte de su gobierno. Al igual que ocurre en Europa la energía renovable es subsidiada por el Estado. Incluso para que ustedes sepan, se gastan más en subsidios de energía renovable que lo que se gastan en el sistema de salud de dichos países. Se gastan más en eso que en salud. Entonces son energías muy costosas que solamente la pueden desarrollar los países ricos. Nosotros somos un país pobre, nosotros no tenemos cómo subsidiar esas energías. O sea, a no ser, o sea, la energía aquí renovable que se instale, pues la tiene que instalar el Estado y subsidiarla, ¿no? Subsidiada por el Estado, como los parques solares que está montando Ecopetrol, pues es el Estado. Pero que los privados se pongan en esa aventura de ir a generar energía solar y eólica como negocio privado, no les da. No les da. A no ser que el Estado subsidie, y el Estado no va a subsidiar eso porque nosotros no somos ricos. Ahora, quienes lógicamente subsidian o financian o desarrollan esas energías renovables, pues son los que no tienen carbón, ni tienen petróleo, ni tienen gas natural como Europa. ¿Sí? Si ellos tuvieran combustibles fósiles, no estarían metidos en ese paseo de las energías renovables o alternativas. Entonces, ojo con eso, compañeros. Dense cuenta que pues, los países, por ejemplo, que se llaman los países neutrales de lo que antes era la antigua Unión Soviética, lo que más consumen por allá en el Caspio, incluía Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, todos esos países que antes hacían parte de la Unión Soviética son los que están acá. Lo que más consumen es gas. ¿Sí? Lo que más consumen es gas. Estados Unidos y Canadá lo que más consume es petróleo y gas. Entonces, si usted suma petróleo y gas, en Estados Unidos y Canadá, miren, casi el 80% es petróleo y gas. Y luego sigue el carbón. Y después del carbón sigue la energía nuclear. Y luego sigue a la par, prácticamente empatado, la energía hidroeléctrica y la energía renovable. ¿Sí? Entonces, el que tiene más, digamos, más producción de energía renovable proporcional a las otras energías es Europa,
Europa es el que tiene una mayor proporción de energía renovable en su canasta energética, pero todavía consumen mucho petróleo y gas, ¿vea? Por encima del 50%, y aún consumen carbón. ¿Por qué hablo de Europa? Porque Europa es la que viene impulsando la economía verde y que se reemplace el carbón, el petróleo y el gas por energías renovables. Mire, está muy lejos todavía, muy lejos. Y también consumen bastante energía nuclear, sobre todo Francia. ¿Sí? Y aquí, en este caso, pues el Medio Oriente, pues mire, el Medio Oriente que tiene petróleo y gas, es el consumo del Medio Oriente. Bien tórtolos se van a poner a desarrollar energías renovables, ¿sí? Hidroeléctricas, pues no tienen, pueden tener ríos, pero no tienen cordilleras para hacer las represas, porque para hacer las represas necesitan las cordilleras. Entonces la energía hidroeléctrica casi no existe, las energías renovables casi no existen, la energía nuclear casi no existe, o sea, ellos ¿qué consumen? Petróleo y gas. ¿Y por qué? Porque tienen de sobra. ¿Sí? Entonces nosotros en Colombia, mientras tengamos petróleo, pues no vamos a ser tan pendejos de ponernos a desarrollar energías alternativas. Ahora, son políticas, digamos, de Duque, que ha venido promocionando eso, pero es más, digamos, con fines electorales y porque ahorita está de moda el medio ambiente, por el cambio climático. Entonces él dice, vamos a impulsar las energías alternativas, pero que eso vaya a reemplazar al petróleo y al gas y que nos... Entonces, ¿para qué estudiamos petróleo? Esa vaina es un pajazo mental, ¿sí? Esta es la gran realidad y estas son estadísticas de BP. ¿Sabes? Por eso, compañeros, no se preocupen, porque muchos me han preguntado, profe, ¿qué pasará? ¿Para qué estudiamos petróleo si eso se va a acabar? Bueno, entonces, vamos nuevamente aquí a nuestra presentación de la clase de hoy. Esta charla también puede ser muy interesante que la conozcan para que ustedes tengan conocimiento de cómo es realmente la canasta energética mundial, de hacia dónde vamos. Estados Unidos pues implementó el fracking, como ya les dije, porque se les acabó el petróleo convencional, ya con factor de recobro del 60%, repito, aumentar ese factor de recobro es muy difícil, casi que imposible, y el barril que produzcan mediante este método pues es un barril muy costoso. Bueno, compañeros, entonces, volviendo a nuestro tema de hoy, que son los registros de resistividad, que son registros eléctricos, esos sí son eléctricos, y que como les dije al principio del semestre, pues como las primeras herramientas fueron estas y fueron eléctricas, de ahí se posesionó el nombre de registros eléctricos, pero los únicos eléctricos son estos, los demás, como ya lo hemos visto, funcionan diferente, o sea, no son eléctricos, son más, la mayoría son radioactivos. El gamma ray espectral, el neutron, el density, son radioactivos. Y el sónico, pues, es acústico. Y el SP, pues, es electroquímico. Estos sí son eléctricos. Y nos falta ver una herramienta para hueco abierto que se llama resonancia magnética nuclear, que la estaremos viendo la semana entrante. Una pregunta, ¿hasta cuándo va el semestre? Yo no le he parado bolas a eso, ¿hasta cuándo va? Las clases formales. Profe, creo que hasta el 11 de septiembre, no sé si me corrigen ahí, creo. Sí, sí es. Bueno, estamos muy bien, Falta como un mes. Sí, un mes. Estamos muy bien en tiempo, si nos faltan 4 semanas. Esta semana vemos esta herramienta, la semana entrante vemos resonancia magnética nuclear. A esa herramienta sí quiero dedicarle unas 2 clases, o de pronto hasta 3, porque es una herramienta, pues es la última herramienta en tecnología de punta y que puede llegar a sustituir, inclusive todas estas herramientas pueden ser sustituidas a futuro por el de resonancia magnética nuclear. O sea, para mí, yo proyecto que en unos 10 años, o de pronto menos,
la única herramienta que se esté corriendo hueco abierto sea resonancia magnética nuclear y estas desaparezcan, porque esa herramienta de resonancia magnética nuclear prácticamente hace todo, ¿sí? Lo que sucede es que aún tiene limitaciones, o sea, no hay nada perfecto, ¿sí? Tiene sus limitaciones y todavía se han venido desarrollando, digamos, o descubriendo nuevas aplicaciones y se está, digamos, aún interpretando, ¿sí? O sea, está en proceso de desarrollo, pero lo que ya se ha avanzado con la resonancia magnética nuclear, que no es que sea nueva como tal, ¿no? Ella aparece hacia los años 90 en la industria petrolera, porque la resonancia magnética nuclear pues nace en la medicina, ¿sí? Y de la medicina pasa a la industria petrolera, que es casi como una excepción, porque normalmente la tecnología nace en la industria petrolera y luego se le da otros usos por fuera de la industria petrolera, así como lo que se desarrolla en la NASA, ¿sí? Luego pasa a ser utilizado en otras áreas, digamos, de la economía o del aparato productivo. Pero aquí sí fue una excepción, la industria petrolera pasa a utilizar una tecnología de la medicina llevándola hacia la industria. Y al principio, pues, hubo, digamos, interpretaciones equivocadas, ¿sí? Tuvieron interpretaciones que no eran, o medían la variable como no era. Es cuando la resonancia magnética nuclear entra, se empezó a utilizar con fines de obtener imágenes en la cara del pozo, así como en la medicina. En la medicina, pues, la resonancia magnética nuclear es una esconografía, es una tomografía, y lo que hace es dar imágenes de nuestro cuerpo. Y hoy se está utilizando ya en la industria para petrofísica. Pues la Escuela de Petróleos tiene un tomógrafo, y ese tomógrafo funciona con el mismo principio de la herramienta de registros. O sea, ese tomógrafo que tenemos allá en Guatiguará, que es un toroide grandotote, como de 2,5 metros o más, esa herramienta es la misma del registro de pozos, pero chiquitica, que entra al pozo. Entonces, el principio de la tomografía son las imágenes, y así pretendió la industria petrolera darle uso cuando incursionó con esa herramienta. Pero finalmente pues, no se obtuvieron las imágenes que se querían. Luego empezó a buscarse otra interpretación diferente. No se dio, duró, digamos, fuera del mercado unos 10 años, y aparece hacia finales de la primera década de este siglo, hacia los años 2008, 2009, se le da otra aplicación, otra interpretación, y ya empezó no a utilizarse para imágenes, sino se empezaron a medir tiempos, más o menos como el sónico, que aunque la onda, o sea, el sónico pues es una onda sonora, lo que mide no es la intensidad del sonido en decibeles, como uno creería, sino se mide es el tiempo de tránsito de la onda sonora. Y aquí también en la resonancia magnética nuclear, como lo vamos a ver la semana entrante, al final terminaron midiendo fue tiempos, los tiempos de decadencia, digámoslo así se llama, tiempos de decadencia de los giros que hacen los átomos de hidrógeno cuando ellos se orientan en la dirección del campo magnético. Entonces, cuando se somete un hidrógeno a un campo magnético, él se orienta a la dirección de ese campo magnético, y lo que empezaron a interpretar fue el tiempo de decadencia, que es el tiempo que el hidrógeno se demora en girar. Y eso depende del tipo de fluido y de la densidad del fluido. Entonces ya de ahí aparecieron otras interpretaciones, y hoy en día, ya con más de 10 años de uso de esa nueva interpretación del registro de resonancia magnética nuclear,
ha sido revolucionario, como lo vamos a ver, donde ya conoce el registro, uno calcula porosidades, calcula volúmenes de fluido, tipo de fluido, ya sabe uno si hay o no petróleo y qué tipo de petróleo hay ahí o si hay gas. Puede uno calcular saturaciones, puede uno calcular todo. Eso, la litología también, si usted quiere construir la columna litológica con el registro de resonancia magnética nuclear, lo hace. O sea, en otras palabras, ese registro hace todo lo que hemos visto en el semestre. Por eso yo lo dejo de últimas. Primero, pues porque con ese registro uno hace un repaso de todo, con esa herramienta. Segundo, pues ese registro es nuevo. No se corre junto con estos registros. Ese registro se corre solo, aparte. Es muy costoso aún todavía. No se corre para todo el pozo, a no ser que el pozo sea somero, no sea muy profundo. Por ejemplo, en pozos estratigráficos sí se está utilizando resonancia magnética nuclear. Todo el pozo, porque los pozos pues no son profundos. Pero ya pozos profundos, resonancia magnética nuclear le corren es a la zona de interés. Con este registro es que se ha hecho, digamos, hoy en día en Colombia una reevaluación de las reservas de los campos maduros y eso ha aumentado, digamos, las reservas probadas del país sin necesidad de nuevos descubrimientos, ¿sí? Solo corriendo registros de resonancia magnética nuclear en campos viejos se han identificado formaciones que los registros convencionales no detectaban o no habían detectado la presencia de hidrocarburos y este registro sí lo ha detectado. Eso ha permitido mejorar los completamientos de los pozos, hacer recañoneos, identificar correctamente el contacto agua-aceite, etcétera. Es un montón de cosas. Por eso pues vamos a dedicarle 1 o 2 semanas a ese registro para que quede muy bien entendido por ustedes. Lógicamente que eso no significa que porque se hace todo, entonces estas herramientas no las veamos. Toca verlas porque usted cuando salga como ingeniero y entra a trabajar en la industria, posiblemente los registros que va a encontrar en el campo son estos, los convencionales. Usted no, o sea, no puede uno llegar y decir, venga, denme los registros de la resonancia magnética nuclear porque le van a decir, no, eso no lo hemos corrido aquí en este campo, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no lo han corrido? Porque no se ha perforado un pozo nuevo, por ejemplo, un campo viejo como, digamos, un campo viejo como San Luis, Peroles, Nutria, Campo Colorado, por ejemplo, que tuvo la UIS. Pues el último pozo en el Campo Colorado se perforó por ahí en los años 60. Lo mismo sucedió, por ejemplo, el Campo San Luis, el último pozo también se perforó por ahí en los años 60, 63, 64. Entonces, ¿qué pasa? No hay registros nuevos. Toca trabajar con lo que hay. Entonces, si hay registros, digamos, convencionales, pues toca interpretar los convencionales porque registros, digamos, de resonancia magnética nuclear no hay. Ahora, alguien dirá, ¿y por qué no cogen y corren el registro en un pozo viejo de esos que tiene el campo? No, porque el hueco está revestido y la herramienta, por ejemplo, funciona es en hueco abierto. Entonces, hasta que no se perfore un pozo nuevo, y a medida pues que se perfore antes de revestirlo, se corre la herramienta, pues no se puede correr. Entonces, son limitaciones que existen en ciertos campos, por lo cual pues nosotros no podemos limitarnos solo a una herramienta moderna que nos generaría un complique, un problema para ustedes como ingenieros. Bueno, el registro eléctrico convencional consiste en medir la resistividad de la formación, ofreciendo de esta manera una herramienta muy importante para el geólogo, el geofísico, el petrofísico, el ingeniero de petróleo, el perforador, el perro y el gato, ya que permite identificar las zonas prospectivas y otras. Zonas prospectivas son las zonas que tienen hidrocarburos. Entonces,
aquí, como si ustedes ya lo han visto este semestre, el registro SP gamma ray espectral nos permitieron identificar la litología, calcular el espesor de las formaciones. El registro gamma ray nos permite también conocer los ambientes de depositación sedimentarios, y nos permiten inclusive encontrar la composición mineralógica de las arcillas con el gamma ray espectral. Y cosas así, pero no nos permite identificar la presencia de hidrocarburos. El gamma ray, ni el gamma ray espectral, ni el SP no nos dicen dónde hay uno petróleo. Nos pueden identificar zonas permeables y no permeables, como el SP, pero no donde hay o no petróleo. Y los registros que vimos las semanas anteriores, pues density neutronizónico, son de fines petrofísicos, conocer o poder estimar las porosidades, los volúmenes de arcilla, y solamente pues donde se encuentre el cruce entre el neutron y el density, decir uno que ahí hay gas, pero pare de contar. Ahora, el hecho de que no se cruce el neutron y el density, como ya se lo dije antes en otra clase, no significa que no haya gas. Puede haber gas que el neutron y el density no lo detectan. Entonces, en sí, todas esas herramientas que ya vimos no son herramientas que nos muestren la zona prospectiva. ¿Qué es una zona prospectiva? Donde está el hidrocarburo, ¿sí? La herramienta que sí nos permite, digamos, identificar que hay petróleo es la herramienta de resistividad. Entonces, se han desarrollado métodos de medición de resistividad más sofisticados a fin de medir la resistividad tanto en la zona lavada, que se conoce como RXO, no confundir esa nomenclatura con la densidad. Por ahí estuvieron algunos que estaban elaborando el taller del fin de semana, me escribieron por el WhatsApp porque confundían la columna de RXO con la columna de la densidad. La densidad se parece la nomenclatura, pero no es. Y lógicamente, pues, por los valores uno se da cuenta que una cosa es resistividad y otra cosa es la densidad. Entonces, RXO es la resistividad de la zona lavada y RT es la resistividad de la zona virgen, que finalmente, para efectos aquí de lo que llamamos nosotros evaluación de formaciones, es la resistividad que nos interesa, es la virgen, ¿sí? La zona virgen es donde no ha llegado el filtrado. RXO es la zona lavada y en ciertas materias como recobro mejorado, en inyección de agua, van a necesitar esa resistividad porque lógicamente quieren ustedes calcular, digamos, el frente de agua, cómo es la movilidad del agua ahí, etcétera. Muchos cálculos, inclusive hasta la misma saturación de agua en la zona invadida, porque obviamente el objetivo es empujar el crudo con el agua y se quiere conocer la eficiencia del barrido. Entonces allí ustedes van a utilizar RXO. En nuestro caso vamos a utilizar es RT. Entonces aquí está un diagrama que ya lo vimos también en una clase anterior, donde tenemos el pozo y tenemos la costra de lodo en la pared del pozo, tenemos la zona lavada y tenemos la zona virgen. Entre la zona lavada y la zona virgen hay una zona de transición o anulus. Ahí en ese punto intermedio, pues hay una resistividad intermedia, así se llama, que es RI, que no nos interesa, ¿no? Pero sirve de referencia para identificar la separación entre la zona lavada y la zona virgen. Aquí en esta parte, pues se acumulan los fluidos móviles que han sido desplazados por el filtrado de lodo. Entonces, el filtrado de lodo entra a la formación y empuja los fluidos móviles. Si hay petróleo, pues desplaza parte del petróleo. Puede ser todo o una parte. Agua, pues
el agua móvil también la desplaza, toda o una parte. Aquí pues va a quedar que la saturación irreducible de agua, que es así, no se mueve, que es el agua que está ligada a las arcillas y el agua que está en los capilares, esa sí se va a quedar aquí. Lo mismo, puede quedar alguna saturación residual de petróleo que no va a ser desplazado por el filtrado. Entonces, esa se queda ahí. Lo que sea móvil, pues lógicamente va a quedar desplazado y va a llegar y se va a acumular aquí, en esta zona intermedia, que es el anulus. Y ya la zona virgen, pues como su nombre lo dice, es virgen. ¿Sí? No le ha entrado nada, no le ha entrado filtrado. Y entonces aquí es donde nos interesa pues medir la resistividad ahí de la roca en esa zona, medir la resistividad del agua ahí en esa zona y medir la saturación de agua en esa zona, que es la que nos va a indicar también la saturación de hidrocarburos y las reservas. RS, que hay al lado y lado, es la resistividad de las lutitas, ¿sí? Las lutitas. Bueno, esa es en sí la cuestión. Ahora, ¿de dónde viene el principio físico del uso de estas herramientas? Pues esto lo vieron ustedes en física. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un estanque con solo agua y le coloco 2 electrodos y un voltímetro, desde esos 2 electrodos transmito a través del agua una intensidad de corriente, pues lógicamente que el agua va a generar una resistencia. El agua va a generar una resistencia a esa corriente. Entonces, esa resistencia es lo que se llama RW. Entonces, si yo tengo un estanque con solo agua y le coloco 2 electrodos y mido en un voltímetro ese voltaje para una intensidad de corriente dada, pues yo puedo calcular la resistividad del agua. ¿Cuál es la resistividad a la corriente que tiene el agua? Está dado por el volumen, el voltaje sobre la intensidad. Eso lo vimos en física. Ahora, si a ese estanque le agrego rocas, arena, pues entonces ya lo que voy a tener es la resistividad de RO. R sub O es la resistividad de la roca cuando la roca está limpia y saturada de agua. Limpia es que no tiene arcillas, solamente roca más aguas. Arena más agua, obviamente arena limpia más agua limpia, y le calculo nuevamente la resistividad, que es lógicamente el voltaje dividido en la intensidad de la corriente, pues obviamente eso me va a dar RO. Ahora, si a eso le agrego petróleo, que es simulando más lo que ocurre en un yacimiento, en el cual tenemos pues arena, agua y petróleo, pues ese es el famoso RT. Y también pues se mide con el voltaje sobre la intensidad 3. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Que cuando yo tengo agua, pues hay una resistividad a esa corriente, ¿sí? Que ustedes saben que la resistividad es el inverso de la conductividad, ¿ya? Pero si le meto arena, pues esa resistividad va a ser mayor, ya a la corriente se le dificulta más. Y si le meto petróleo, que el petróleo es no conductivo, pues lógicamente la resistividad va a aumentar más. Le va a ser más difícil a la corriente poder navegar o viajar a través de ese estanque, porque no solamente le está generando resistencia al agua, sino también le está generando resistencia a la roca y le está generando resistencia al petróleo. Entonces, el petróleo es lógicamente no conductivo de la corriente. En una roca que tiene petróleo, la única posibilidad que tiene la corriente de viajar a través de la roca es por el agua. Entonces, ¿quién se lo va a dar quién le va a dar la conductividad a esa corriente? El agua que haya en la roca. Por eso lo importante de conocer RW.
Y la resistividad del agua es importante porque por ahí es que va a viajar la corriente. Y a mayor salinidad, pues mayor conductividad, ¿sí? Entonces es importante saber eso porque cuando la roca, por ejemplo, tiene bastante saturación de agua, así tenga petróleo, puede tener petróleo, pero la saturación de agua es mayor que la de petróleo, pues la resistividad va a ser baja, o sea, no se va a disparar la resistividad. ¿Por qué? Porque hay autopistas por donde la corriente va a poder conducirse. Hay conductividad a través del agua que está ahí. Entonces, a mayor saturación de agua, hay más conductividad, o sea, menos resistividad. Y entre más salada sea el agua, mejor aún la conductividad. Y lógicamente más baja la resistividad. Entonces hay zonas, por ejemplo, donde hay petróleo o hay gas, pero que la saturación de agua es mayor que estos hidrocarburos. Y cuando se corre el registro este registro de resistividad, pues no marca la presencia del hidrocarburo. Muestra como si tuviera agua, pero resulta de que sí tiene petróleo. Sí tiene petróleo, pero el petróleo está en una saturación por debajo del agua. Entonces, el agua permite la conductividad y no se puede identificar la presencia de petróleo. Otro factor que influye aquí es la permeabilidad. La roca, si no está limpia, sino que está sucia, pues lógicamente al haber menos permeabilidad hay menos conexión de las aguas que están ocupando los poros. Entonces, si no están interconectadas las aguas, por no haber permeabilidad, pues lógicamente la corriente queda mamando, que no puede viajar. Entonces, muchas veces la permeabilidad, la falta de permeabilidad tampoco nos permite ver realmente lo que hay ahí. Y nos muestra como si hubiera petróleo sin haberlo, o nos muestra fenómenos que no son. Entonces la permeabilidad afecta a este registro. La falta de permeabilidad afecta a este registro, ¿sí? Y obviamente la falta de permeabilidad es producto de la presencia de arcillas. Entonces la presencia de mucho volumen de arcillas se va a ver reflejado en un mal registro de resistividad. Y la saturación es la que más influye ahí, ¿no? La saturación de agua. Entonces, todas estas variables que nosotros estamos viendo aquí son muy importantes para los cálculos que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí voy a parar y voy a pasar a otra diapositiva que tengo aquí para que ustedes pues tengan más claro lo que les voy a decir. Esta teoría es clave, dice la resistividad es la resistencia eléctrica por unidad de volumen que presenta un cierto material al paso de la corriente eléctrica y que representa una cualidad intrínseca del mismo, ¿sí? Su recíproco es la conductividad eléctrica. Bueno, todo eso ya se lo dije. Los hidrocarburos son aislantes perfectos, o sea, son no conductores y no permiten el paso de la corriente eléctrica. El agua de formación presentará un mayor o menor grado de conductividad dependiendo de su salinidad, debido al fenómeno conocido como la conductividad electrónica. Eso también ya lo dije y es conocido por ustedes porque ustedes ya vieron 3 físicas y me imagino que algunos ya vieron cada una de esas 3 físicas 2 o 3 veces, entonces son físicos. El movimiento de iones cargados bajo la influencia del potencial eléctrico capacita a la solución salina para conducir la electricidad. Cada ion es capaz de transportar solo una cantidad bien definida de carga eléctrica. Esto implica que a mayor disponibilidad de iones, o sea, a mayor salinidad para transportar carga y en función directa de su movilidad, que es el tamaño del ion, mayor será la conductividad de cargas en el fluido. Entonces, obviamente, la saturación implica mayor cantidad, lógicamente, de agua con iones, que son los que son capaces de transportar la corriente. Y a mayor salinidad, pues también hay mayor, digamos, mayor capacidad de conductividad electrolítica.
A mayor salinidad, a mayor capacidad electrolítica y a mayor saturación de agua, pues mayor capacidad de carga. Entonces eso me va a generar más conductividad y eso también implica menos resistividad. Existe una relación de proporcionalidad constante entre la resistividad de una roca limpia saturada de agua, ya lo dijimos antes, que eso se llama R sub O, la resistividad en una roca limpia saturada de agua, y la resistividad del agua que está contenida en ella, que es RW. O sea que el cociente entre R sub O y RW es lo que se conoce como el factor de resistividad de formación. Muchos lo llaman factor de formación, ¿sí? Pero es mejor decir las tres palabras: factor de resistividad de formación. ¿Y por qué muchos lo llaman factor de formación? Porque Archie no lo calculó en función de la resistividad. Archie en el laboratorio lo calculó en función de la porosidad y del coeficiente o factor de cementación, ¿sí? Y obviamente una constante A que se llama tortuosidad, que depende de la litología. Entonces, la segunda fórmula que vemos acá fue la que desarrolló Archie en el laboratorio, y él lo llamó factor de formación, pero aquí arriba pues lo llamamos factor de resistividad de formación, que es el cociente entre R sub O y RW, ¿ya? Y es una constante, ese factor es una constante. Entonces yo, por ejemplo, puedo unir las dos fórmulas y decir que RO sobre RW es igual a A sobre la porosidad elevado a la M, que es el factor de cementación. Entonces, de aquí yo puedo, por ejemplo, conociendo la porosidad y el factor de cementación y la constante A, que es lógicamente lo que llamamos tortuosidad, yo puedo también estimar RW, ¿sí? Si yo reemplazo, por ejemplo, R sub O por RT y lo igualo a A sobre la porosidad elevada a la M, y conozco la porosidad, conozco M, el factor de cementación, y conozco la tortuosidad, yo puedo despejar RW si conozco RT. ¿Sí? RT es lo que vamos a medir con el registro. Entonces, una forma, por ejemplo, de calcular RW si no tenemos SP, nosotros ya aprendimos aquí a calcular RW con SP, pero si no tenemos SP, pues simplemente pues despejamos RW de la igualdad de estas dos fórmulas. Y entonces pasaría a ser RW igual a ¿qué? A la porosidad elevado a la M sobre la tortuosidad multiplicada por RT. Esa es otra forma de calcular RW. Obvio, ante la ausencia del SP. Entonces, normalmente cuando uno no tiene SP o el SP salió malo, pues le toca utilizar RT y le toca utilizar la igualdad de estas dos fórmulas. Bueno, ¿qué dice aquí? Dice otra relación empírica desarrollada por Archie para el factor de resistividad de formación. Dice que para una formación limpia, la porosidad y el factor de formación están relacionados por la ecuación de A, que es la tortuosidad, o coeficiente de tortuosidad, sobre la porosidad elevado a la M, que es el factor de cementación. ¿Quién me calcula A? A lo calculan en el laboratorio de petrofísica. ¿Quién me calcula M? M también lo calculan en el laboratorio de petrofísica. La porosidad, pues ya vimos que existen varias herramientas para estimar la porosidad. Entonces, si yo tengo la porosidad y ahí tengo M, puedo calcular el factor de resistividad de la formación, ¿ya? Y con el factor de resistividad de la formación puedo calcular RW teniendo RT. ¿Queda claro, compañeros? Bueno, dice que A es un coeficiente que depende de la litología y varía entre 0, 6 y 2. Hay tablas para el valor de A, hay tablas, ¿sí? Para ese valor. Normalmente cuando uno
pues no tiene ese valor de laboratorio, que es lo que nos va a ocurrir a nosotros aquí en nuestros talleres, es que si no conocemos A, pues lo asumimos 1. Y normalmente para una arenisca limpia y una arenisca homogénea, o sea, que tenga tamaño de grano igual, y si tiene buena esferosidad, entonces, y tiene, digamos, porosidad constante y permeabilidad constante, lo que llamamos una roca homogénea, que son las rocas que utilizamos en el laboratorio como muestras vérreas, o núcleos o cores sintéticos, pues lógicamente pues ahí asumimos A igual a 1. Nosotros, vuelvo y repito, aquí vamos a asumir A igual a 1 porque asumimos pues como si tuviéramos core o núcleos de laboratorio. Entonces, pero normalmente va entre 0, 6 y 2. M, que es el factor de cementación, también depende del tipo de sedimentos, de cómo está distribuida la porosidad, de la compactación de la roca. Ese se mide en el laboratorio, pero para efectos nuestros aquí prácticos, nosotros si no conocemos M, asumimos 2. Para areniscas, M se acerca a 2 y A se acerca a 1. ¿Ya? Entonces dice, dependiendo obviamente del tipo de roca, de la compactación, de la distribución porar y de la cementación, está el valor de M. Este factor se encuentra entre 1.9 y 2.2. Vuelvo y repito, nosotros para arenas vamos a utilizar 2, que es como un promedio o valor intermedio entre ese rango de valores. A partir de experimentos de laboratorio, el doctor Archie determinó una de las principales fórmulas para calcular la saturación de agua en términos de resistividad verdadera, o sea, en función no de RO, sino de RT. Y esa fórmula de Archie, pues, es súper conocida por ustedes, súper popular. Entonces, la saturación de agua elevado a la N, donde N es el exponente de saturación, es igual a A que multiplica a RW dividido por RT por la porosidad elevado a la M. Para efectos de areniscas, normalmente en arenas consolidadas, N es 2. N, o sea, el exponente de saturación. Entonces, cuando ese exponente 2 lo pasamos al otro lado, por eso es que usted conoce la fórmula, es como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada ya está reemplazando N por 2. Entonces, dicen, N es el exponente de saturación, que es determinado empíricamente también. Para efectos de aproximación se asume 2, pero el rango de valores va entre 1.2 y 2.2. Entonces, lo correcto es que tanto A como N y como M los tengamos medidos en el laboratorio. Esa es la importancia del laboratorio petrofísico, porque nos da los valores exactos de nuestro yacimiento. Pero mientras nosotros no tengamos esos valores, para efectos obviamente prácticos, aquí en nuestros talleres, asumiremos A igual a 1, N igual a 2 y M igual a 2. Bueno, a esto ya es lo que estoy hablando de los registros, pero vuelvo a mi presentación. Ahí ustedes en el material que les colgué en la plataforma, ese material de clase, pues hay bastantes presentaciones de registros eléctricos, pero vuelvo a esta presentación donde, como ya vimos, pues nosotros necesitamos de ciertos valores, como es el factor de resistividad de formación F, ¿sí?, que ya nos dieron. Esta formulita la acabamos de ver, la podemos utilizar. Aquí están las fórmulas de porosidad que ya vimos y la forma como calculamos la porosidad efectiva. Ya, para Profesor, no se alcanza a ver. Sí, no se alcanza a ver, pero ustedes sí tienen la presentación allá para que la revisen. Pero bueno, esto está refiriéndose a las fórmulas que ya vimos. Aquí está la fórmula de factor de resistividad de formación,
que ya vimos, que es igual a A sobre la porosidad elevada a la M, que les mostré ahorita. Aquí está la fórmula de porosidad sónica, está la fórmula de porosidad density y está la fórmula para calcular la porosidad efectiva que vimos para gas, que es la raíz cuadrada de cada una de las porosidades neutron y density corregidas cada una al cuadrado sobre 2. Esa es una de las fórmulas, ¿no? Aquí simplemente están haciendo referencias a las fórmulas para calcular porosidad y con esa porosidad calcular el factor de resistividad de la formación, que es F. Ese valor ya nosotros tenemos cómo calcularlo. Ahora, N, pues son valores de laboratorio, pero aquí dice que N puede ser igual a 2, o a 1.5, o a 2.5, dependiendo de qué, del tipo de litología. Para areniscas normalmente se aproxima a 2. También el valor de RXO, pues es un valor que se mide con un registro de resistividad, pero ya corto, o sea, de profundidad de investigación corto, que normalmente se conocen como registros microresistivos. Microresistivos son aquellos registros que solo miden la resistividad en la zona lavada, que es el famoso RXO. De la misma manera tenemos RT. RT pues es la resistividad verdadera, que es la resistividad de la zona virgen, que ¿cómo la vamos a medir aquí? Con registros de resistividad profundos. ¿Cuáles son? Los inducios. Los inducios o los dual lateral. Esos inducios o los dual lateral son las herramientas que nos van a permitir medir la resistividad profunda. Ahora, RW, pues ya nosotros aprendimos a calcularlo aquí utilizando el registro SP. Y también acabamos de ver de que podemos calcularlo utilizando las resistividades. Entonces, la resistividad RT dividido en F, RT dividido en F, la resistividad verdadera, que nos la da el registro, estos registros profundos, esa resistividad la traigo aquí y la divido en F, que es el factor de resistividad de formación, que me va a dar RW. Es una otra forma de calcular RW adicional a que ya vimos con SP. Y lo otro que tenemos, que eso sí nos lo dan en el laboratorio lodero, es la resistividad del filtrado de lodo. Entonces, RMF ya lo tenemos, que inclusive ya lo utilizamos para calcular ¿qué? Para calcular RW. ¿Bien? Entonces, con todas estas variables, vamos a ir a las fórmulas de saturación. Lógico que la que tenemos aquí es la de Archie. La de Archie, pero esa de Archie, pues, él la desarrolló en el laboratorio para núcleos sintéticos homogéneos y lógicamente limpios. En la naturaleza, pues eso no es así, por lo cual nosotros no vamos a utilizar aquí la fórmula de Archie. Nosotros vamos a utilizar correlaciones empíricas, ¿sí? Hay varias correlaciones. Yo les voy a dar por lo menos unas 5 fórmulas de saturación, dependiendo obviamente de la consolidación de la roca y de su litología, ¿no? O sea, eso depende también de la energía que tenga el yacimiento. Una cosa es un yacimiento volumétrico que tenga capa de gas o gas en solución, y otra cosa es un yacimiento que tenga empuje de agua. Entonces, todas esas fórmulas de saturación, dependiendo de las condiciones que tengamos nosotros en el yacimiento, pues vamos a utilizar la fórmula correcta. Normalmente lo que hacemos nosotros como ingenieros de petróleos es utilizar esas correlaciones empíricas de yacimientos análogos. Pero vuelvo y repito, lo correcto sería que uno como ingeniero, por sus conocimientos que ya adquirió en la universidad, matemáticos, estadísticos y todo, pues desarrolle la fórmula de saturación de agua propia de cada yacimiento. Eso no lo hacemos. De todas formas, al utilizar una correlación que no fue desarrollada en ese yacimiento, sino en otro,
pues ya les expliqué a ustedes en una clase anterior que las correlaciones muestran el comportamiento de las variables de donde se obtuvo los datos para llegar a la correlación. La correlación se llega con una serie de datos empíricos, ¿sí? Y de ahí sale la ecuación. Pero esa ecuación, pues no me va a mostrar el comportamiento de esas variables en otro yacimiento o a otras condiciones. No, me muestra el comportamiento de esas variables en el yacimiento de donde se obtuvieron los datos, no más. ¿Ya? Lo que sucede es que nosotros por pereza no hacemos o no desarrollamos nuestras propias correlaciones. Y me refiero en términos generales, no solo a este caso de la saturación de agua. Lo correcto es que nosotros desarrollemos como ingenieros nuestras propias correlaciones. ¿Sí? Lo que uno puede copiar de las correlaciones que ya existen en la literatura es la metodología que llevó a cabo el investigador que desarrolló esa correlación. ¿Cómo lo hizo? Si yo sé cómo lo hizo, pues yo repito todo el procedimiento en mi yacimiento, de mi campo petrolero, y desarrollo para mis propias condiciones, mi propia correlación. Entonces, al no hacer nosotros eso, es lógico que nuestras estimaciones, en este caso, por ejemplo, de saturación de agua, no sean perfectas, ¿sí? Ahora, para que sean perfectas, pues tiene que ser una correlación la que más se ajuste a mi yacimiento. Por eso se hablan de yacimientos análogos. Cuando ustedes vean una materia, por ejemplo, con el profesor Samuel, muy pocos tienen, digamos, esa fortuna de tener al profesor Samuel de profesor, porque él anda más involucrado en investigación que en docencia. Y además, pues él dicta clase en posgrados. Entonces, los cursos que él tiene de pregrado para recobro es por ahí un curso, máximo 2. Entonces, no todos tienen ese placer de ver la materia con Samuel. Algunos la van a ver con profesores cátedra. Ahorita está Adam también, pero hay otros profesores cátedra que dan recobro. Pero para mí, el mejor profesor de la Escuela de Petróleos es Samuel. Y más en estos casos de recobro. Él no lleva al desarrollo de correlaciones nuevas, que sería lo correcto, pero él hace algo que también es válido y es muy bueno, y es que él utiliza analogías. A él le gusta mucho la analogía. Y la analogía consiste en buscar yacimientos en el mundo donde ya se implementó un método de recobro mejorado y funcionó. Entonces él agarra y hace esas analogías. Entonces dice, para este yacimiento, el método de recobro propicio es este. O sea, lo expliqué al revés. Él realmente lo que hace es que caracteriza un yacimiento. Entonces a él le dicen, vamos a buscarle un método de recobro mejorado para el yacimiento, por ejemplo, digamos, de Nutria, el campo Nutria. Vamos a meterle recobro. Entonces él analiza el yacimiento, qué tipo de mecanismo de producción tiene, que es gas en solución, listo, muestre las propiedades petrofísicas del yacimiento, qué porosidad, qué permeabilidad, qué saturaciones, etcétera, tipo de crudo, y él empieza a buscar en el mundo un yacimiento parecido a ese, sobre todo en Estados Unidos, que los yacimientos convencionales pues ya son muy maduros, muy viejos, tienen más de 100 años. Entonces él empieza a buscar uno que tenga las características muy parecidas o muy afines a ese yacimiento. Y de eso busca en cuál de esos sí se ha implementado recobro mejorado. ¿Qué métodos han probado? ¿Sí? ¿Y cuál es el que mejor ha funcionado? Y ese método de recobro mejorado es el que copia. Y lógicamente, pues, corre sus simulaciones, tanto en software como también hace sus piloticos ahí de laboratorio
y luego pues lo lleva a campo. Él pues es el más, también es el profesor más veterano, de más antigüedad que tenemos en la escuela, muy próximo a jubilarse, ojalá no se nos jubile. Él es un poquito cascarrabias y tiene poca empatía con sus compañeros y es muy exigente, eso sí, les exige y parte mucho a los estudiantes. Gran partidor, pero es un gran profesor. Es un honor para uno y una ganancia muy valiosa tenerlo uno a él de profesor. Entonces, ¿él qué hace? Vuelvo y repito, él utiliza las analogías, que es algo válido, vuelvo y repito. Porque cuando dos yacimientos se parecen mucho entre sí y tienen la mayoría de variables similares, ustedes saben que en un yacimiento usted tiene más de 15 variables en juego, hay muchas variables, por lo cual los yacimientos son heterogéneos. Homogéneos solo los tenemos en el laboratorio, pero en la realidad los yacimientos son heterogéneos. Y otra cosa en particular es que hace que todos los yacimientos sean diferentes. O sea, encontrar dos yacimientos iguales no los hay. Así como no hay dos crudos iguales. Usted no va a encontrar dos petróleos que sean iguales, así como no va a encontrar dos personas iguales. Que se parecen mucho y son gemelos, sí. Eso es lo que llama él analogías, pero que sean iguales no. Bueno, a partir de ahí, compañeros, nosotros pues vamos a hacer cálculos de saturaciones, de fluidos móviles. Aquí pues se está hablando de hidrocarburos móviles, pero no solo nos interesan los hidrocarburos, sino todos los fluidos, gas móvil, agua móvil, etc. Ese volumen de agua que moja la roca es importante porque con el volumen de agua que hay en la roca y el volumen de agua móvil, pues es clave para nosotros para calcular las reservas de petróleo. También, pues aquí nos dan unas ecuaciones para calcular permeabilidad. Pues mire, hay fórmulas para calcular permeabilidad, tanto en yacimientos de gas como de aceite, basado obviamente, en variables obtenidas con los registros. Pero no es recomendable, ¿sí? No es recomendable. O sea, las estimaciones de permeabilidad a partir de registros eléctricos son muy malas, ¿sí? Yo, mire, de todos los instructores que tuve en los 6 cursos que he asistido de registros de pozos a nivel internacional, todos los instructores han coincidido en no recomendar esas correlaciones o ecuaciones para calcular permeabilidad a partir de registros eléctricos. Todos dicen que eso es horrendo, malísimo. La permeabilidad que uno tiene que tener y medir es en el laboratorio. Eso sí, ahí toca que usted exija que sea de laboratorio, o si no, no. Últimamente, pues la herramienta que vamos a ver la semana entrante, que es de resonancia magnética nuclear, pues los que promueven y comercializan dicha herramienta, pues vienen con el discurso de que esa herramienta sí sirve para medir permeabilidad, ¿sí? O sea, pero usted sabe que todo el que va a vender algo, pues muestra muchos atributos, ¿no? Entonces, pues tiene su propia correlación el registro de resonancia magnética nuclear, pero yo no he tenido la oportunidad, se lo confieso, de poder contrastar para unos registros de un pozo y poder llevar ese valor de resistividad medido con resonancia magnética, perdón, ese valor de permeabilidad medido con resonancia magnética nuclear, contrastarlo con un núcleo del mismo pozo llevado al laboratorio y obviamente medirle la permeabilidad y comparar. No lo he podido hacer. Que sería una forma de verificar si las correlaciones que trae el registro de resonancia magnética nuclear sí mide permeabilidades, digamos, acertadamente, ¿no? Como lo dicen quienes promueven la herramienta. Entonces, no lo puedo yo llegar a afirmar. Inclusive,
yo estoy a punto de montar una tesis de grado, pero obviamente ahorita no, la dejé en stand-by, para poder, digamos, verificar eso y hacer un ajuste, llamemos, a las fórmulas o correlaciones que traen los que venden la herramienta de resonancia magnética nuclear, en el sentido de poder hacerles ajustes basados en los resultados de laboratorio, porque me imagino que no van a dar igual, pero sí podrán dar parecido y podría uno hacerles un ajuste o una corrección, y eso amerita una tesis de grado. Pero ahorita con la pandemia pues no es posible asistir a los laboratorios, entonces eso está ahí en stand-by, es una posibilidad. Bueno, compañero, entonces, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final de todo esto es la caracterización o evaluación de la formación, para poder obtener todos estos resultados de volúmenes, de fluidos, de porosidades como propiedades petrofísicas de la roca, saturaciones y obviamente reservas de petróleo, ¿sí? Hasta ahí nosotros vamos a llegar en este semestre con todo eso. O sea, finalmente pues vamos a tener unos talleres en Excel y unos talleres en papel que nos van a permitir pues hacer, digamos, una correlación. Vamos a correlacionar todo en un solo paquete y poder hacer todos esos cálculos, ¿sí? Ya el último taller que hagamos en Excel nos podemos estar gastando unas 4 horas de clase haciéndolo, ¿no? El taller pasado, del cual les dejé uno de tarea, que no los he revisado, pero vi por ahí que ya llegaron casi todos, nos gastamos 2 clases, pero pues obviamente fue un proceso mucho más lento para que ustedes fueran aprendiendo. Ya el segundo taller en Excel nos va a rendir un poco más, porque ya ciertos pasos ya ustedes los conocen, y lógicamente yo no me voy a detener a detallar, sino vamos a poder avanzar más rápido. Pero sí, finalmente vamos a tener un taller muy completo donde vamos a arrancar de cero y le vamos a hacer de todo, y ese sí podríamos estarnos gastando 2 horas de clase. Finalmente, pues ustedes van a hacer otro taller en la casa, con otro pozo, con otros datos, en el cual también le van a hacer de todo. Y esa va a ser la evaluación final. Las evaluaciones pues son talleres, porque a mí aquí lo que me interesa con ustedes es que usted aprenda haciendo. Yo aquí pues confío y espero que ustedes, por ejemplo, el taller que les dejé la clase pasada, o les envié el fin de semana, ustedes lo hayan hecho a conciencia, ustedes mismos, porque ustedes son los que tienen que aprender. Bien pendejo e idiota el que le dijo al otro compañero: oiga, mándeme el taller, ¿sí?, para yo enviarle la tarea al profesor. O sea, eso es medio, eso sí es como el pastuso que le llevó la esposa al ginecólogo para que le explicara cómo debía ser para tener un hijo. Entonces el médico la acostó en la camilla y le hizo el amor delante del pastucito. Y le dijo: vea, esto es lo que usted tiene que hacerle a su señora por lo menos 2 veces a la semana para que quede embarazada. Y el pastucito le pregunta al doctor: doctorcito, ¿y se la traigo aquí o usted va a la casa? Entonces, más o menos, eso le pasa a los que no hacen los talleres a conciencia y por su propia cuenta, sino se copian del taller que hace otro. Bien estúpido, porque el que aprendió fue el otro. Uno, para aprender, tiene que ponerse a hacer el taller a conciencia, ¿sí? Y si tiene dudas, pues preguntar, ¿sí? No solamente un estudiante me preguntó por allá referente a la corrección de la porosidad neutra, que si había que hacerle la corrección que traía el taller que yo hice en clase, que le quitaron el 2% de porosidad a todos los valores. Yo le dije: no, esa corrección la hace la misma empresa que corre el registro, y me imagino que los datos que ya vienen ahí ya están corregidos, trabaje con el valor que ya viene ahí, ¿sí? Pero sí, la empresa que corre el registro es dependiendo de del nivel de eficiencia de su herramienta, que ellos ya la conocen,
porque todas las herramientas, todas tienen un margen de error, todas, ¿sí? No hay herramientas perfectas. Así esté calibrada la herramienta, tiene un margen de error. Entonces ellos mismos a los resultados le hacen sus correcciones. Nosotros ya asumimos que todos esos datos que ellos nos entregan ya están corregidos. Antiguamente sí tocaba corregirlos uno mismo y con tablas, ponerse a hacer corrección por arcilla, por diámetro del hueco, eso es una mamera. Hoy en día no, porque la tecnología en los software ya permite que la misma empresa, a medida que va corriendo, le va haciendo las correcciones. Entonces, por eso le dije, no se preocupe, pero fue el único que preguntó algo, y pues yo asumí que si no me preguntaron para hacer el taller es porque entendieron la clase y eso me satisface, ¿sí? No los he revisado, voy a revisarlo este fin de semana, a ver cómo les fue a ustedes en esos talleres. Bueno, entonces como ya vamos a terminar la clase, porque nos pusimos a hablar de las crisis del petróleo, perdimos ahí una horita, pues sí quiero dejarles, y vamos a terminar de ver mañana esta herramienta, pues que no se corre una sola herramienta, se corren 3 herramientas, ¿sí? O mínimo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que medir las resistividades a diferentes profundidades. Hay una que se llama normal corta y normal larga. La corta va a 16 pulgadas, ¿sí? Que es lo que mide la resistividad en la zona lavada. La normal larga va hasta 64 pulgadas de profundidad después de la cara del pozo, que puede llegar hasta la zona virgen. ¿Eso de qué depende? Obviamente depende de la profundidad de la zona lavada. Si la zona lavada es corta, pues este normal largo llega a la zona virgen. Si la zona lavada es grande, pues llegará hasta la zona intermedia. Y está el lateral. El lateral ya es un registro que va hasta 2.5, 3.5 metros. Puede llegar hasta 18 pies de profundidad de investigación. Entonces, lógicamente que este registro sí nos está midiendo, de verdad para Dios, la resistividad verdadera. Entonces vamos a tener mediciones de RXO, zona lavada, RI, zona intermedia, y RT, zona virgen. Les dije que se necesitan 3 o mínimo 2 herramientas, porque ahora hay unas herramientas nuevas que se llaman dual lateral, que ya la corriente está enfocada hacia uno de los lados de la herramienta. Entonces, con una sola herramienta, usted puede medir 2 profundidades de investigación, ¿sí? Entonces, esos son los famosos dual lateral. Bueno, compañeros, son las 12. Mañana continuamos viendo esta herramienta y les explico cómo es su interpretación. Entonces, quedamos aquí en la diapositiva 99 para continuar mañana. Entonces, que disfruten del almuerzo y nos vemos mañana, compañeros. Bueno, profe, gracias.